figura de un caudillo, ¿okay?, que hasta el día de hoy, con escasas excepciones, como ya lo mencioné, muy pocos civiles y muy pocos estudiosos se han preocupado de este tema. Como dice el doctor Jaime Castro, 10 a lo sumo, y eso ya es problema de la universidad peruana, de la sociedad peruana, de estudiar este tema. Ahora, pone énfasis el doctor Castro en el hecho de que lo que ha permitido iniciar un proceso de controles democráticos aún imperfectos sobre las Fuerzas Armadas, tanto en la definición de políticas como en los asuntos presupuestales, ha sido la crisis de corrupción que vivió el país en septiembre del 2000. Efectivamente, ese ha sido lo que sensacionalísticamente, o sea, lo más sensacional de los últimos tiempos que tengamos memoria, la crisis del año 2000. La crisis política del año 2000, que arrastró desde el año 92 a la Fuerza Armada. Y yo no comparto totalmente esa apreciación. No dejo de reconocer la importancia que tiene ese hito histórico. Pero para los militares, la primera crisis que se vivió, si se quiere, fue cuando el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, digamos, es prácticamente obligado por el pueblo a convocar a una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente introduce en la Constitución del año 79 ya una serie de controles democráticos que, en cierta forma, limitaban el accionar de la Fuerza Armada en sus tradicionales ambiciones de incursionar y de convertirse en árbitro de las crisis políticas del país. Entonces, ahora, es indudable que la crisis del año 2000, como lo menciona el autor, sí, digamos, ahí se genera de la sociedad civil una mayor preocupación y dice, caramba, ya es tiempo de que nosotros nos preocupemos y le pongamos realmente el cascabel al gato. Nunca más golpes militares, nunca más actitudes antidemocráticas de nuestras Fuerzas Armadas, que se dediquen a sus labores estrictamente profesionales. Y se inicia con este nuevo estudio que ha mencionado el doctor Macera, ya un estudio de una comisión que ve qué cosa es, cuáles son las necesidades para reformar el sector defensa. Ahora, la ventaja que tiene el doctor Castro en este tema, a diferencia de otras personas que han pasado por el sector defensa, es que él se ha desempeñado en su momento como director general de Política y Estrategia, así como viceministro de Defensa. Por ello, su apreciación como civil especializado en temas de seguridad y defensa cobra mayor valor y es particularmente preocupante cuando expresa que la reducción del presupuesto a las Fuerzas Armadas, y lo dice un civil, pero que ya tiene una mayor aproximación o cercanía al sector militar. Dice, la reducción del presupuesto a las Fuerzas Armadas ha sido efectuada sin ningún criterio y con un cierto aroma de revancha y sanción. Y esa actitud de la sociedad civil para con la Fuerza Armada, lo dice el doctor, ha expuesto al Perú a una significativa disminución de la seguridad militar que pone en desventaja y serio riesgo al Perú. Bueno, personalmente creo que el trabajo del doctor Jaime Castro Contreras constituye un excelente aporte para incentivar el debate que es necesario, como les digo, que debe profundizarse en cuanto a las relaciones civiles militares. La sociología militar es una rama de la sociología en general y se ubica como una importante ciencia social que requiere de estudios especializados para obtener resultados que puedan ser explotados para mejorar las relaciones civiles militares. Los ejércitos, su organización, sus usos y costumbres, sus misiones, los militares como profesionales y también los militares como seres humanos, ¿no?, constituyen un fenómeno político, jurídico, sociológico, económico y desde la época de Platón, pasando por Juvenal del Senado romano, hasta el día de hoy también es un fenómeno filosófico. Y quienes son los especialistas en estas áreas de investigación son los civiles. Nosotros lo hacemos por necesidad de funcionamiento, pero quienes tienen que decirnos cómo debe ser nuestro comportamiento en función de esos estudios son ustedes,
Y eso es lo que estamos esperando hasta el día de hoy. Ahora, los militares no constituimos una máquina. Nosotros no somos una máquina que no piensa y que simplemente ejecuta órdenes. No somos extraterrestres, no somos robots, no somos tampoco superdotados y nos creemos árbitros de las crisis políticas. Cuando se han presentado crisis políticas, hemos recurrido a la Constitución. ¿Qué hacemos? Bueno, la Constitución le ordena a usted que salga en defensa de esa Constitución. Entonces, o somos ahora, normalmente, en un partido de fútbol, cuando un árbitro se equivoca, el equipo que pierde por ese error del árbitro, digamos, le echa la culpa. Bueno, un poco que nos ha pasado eso. Nosotros hemos sido árbitros porque ustedes nos nombraron árbitros de las crisis políticas. Y a veces nos equivocamos, pues, y pagamos las consecuencias. Entonces, esas son... Lo que hay que hacer es profundizar en el perfeccionamiento, no de ese árbitro para que lo siga haciendo, sino enseñarle a ese sector de la sociedad cómo debe comportarse democráticamente. Eso recién se ha empezado a cambiar a partir de la Constitución del 79, y yo diría estamos en camino todavía de consolidar esa relación de ejército-sociedad. Ahora, somos nosotros, como le digo, extraterrestres, robots, vivimos en una situación de isla, digamos, alejada de nuestra realidad. No, nosotros somos parte de ustedes. Nacemos de una sociedad común, tenemos los mismos usos, las mismas costumbres, la misma idiosincrasia, los mismos valores, hablamos el mismo idioma, profesamos muchos la misma religión, tenemos las mismas creencias. Entonces, nuestros hijos son amigos, se casan entre ellos. Entonces, no somos personas que querramos algo diferente a la sociedad. Tenemos que empezar a comprender que las diferencias que existen entre civiles y militares tienen que superarse. Tienen que superarse, pero para superarse tienen que haber los estudios sociológicos que diagnostiquen qué pasó, por qué surgieron ese tipo de diferencias y cómo debemos superarlas. Ahora, siguiendo el pensamiento, y esto no estamos inventando la pólvora, el pensamiento de Platón en su obra La República, que después lo capta Juvenal en el Senado romano y menciona una frase que es para todos los que estudian los temas de sociología militar, es una frase común. Dice, ¿quién vigila a los vigilantes? O sea, las sociedades cuando se crean necesitan un sistema de seguridad que impida que los vecinos se apropien de sus riquezas, rapten a sus mujeres, o sea, y hay una serie de necesidades de esa sociedad. Entonces hay que tener un cuerpo que nos proporcione esa seguridad, y desde Platón lo dice, ese cuerpo tiene que ser especializado, totalmente ajeno a la política, incluso ajeno a las ambiciones personales de tener riquezas. Se les debe dar para que vivan, pero para que vivan austeramente, ¿no? Incluso los quiere aislar y seleccionar a los mejores que cumplan esa función de guardianes, de vigilantes, para que asciendan a la categoría de gobernantes. O sea, eso no lo hemos inventado, eso existe desde la época de los filósofos griegos. Ahora, en el tema 1, el capítulo 1 de la obra del doctor Jaime Castro, habla de la seguridad y la defensa nacional en las constituciones del Perú. La Constitución, todos sabemos, es la Carta Magna, es la ley fundamental, es la que fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado. Establece las bases para el funcionamiento del gobierno y el comportamiento de los ciudadanos. En el Perú han existido 12 formuladas por civiles, no por militares, 12 constituciones formuladas por civiles, y habiendo el autor apreciado que en las 10 primeras se asignó a las Fuerzas Armadas un control arbitral. Se asignó, la Fuerza Armada no usurpó el poder y lo ejerció en forma arbitral. El propio autor lo dice. Las 10 primeras constituciones le asignan el control, le asignan el poder arbitral. Bueno, si me asignan el poder arbitral y me hacen responsable de lo que pase o deje de pasar, algo tengo que hacer. Actúo en función de lo que ustedes me han ordenado. Ahora, júzguenme y
sanciónenme si actué mal. No mala voluntad, sino me equivoqué, no estaba bien preparado, surgieron otro tipo de ambiciones personales, desviaciones ya propias del ser humano, eso es otra cosa. Pero el hecho en sí mismo de actuar viene de la orden que recibimos de la sociedad. Nosotros no hicimos las constituciones. Ahora, destaca el doctor Castro, resumiendo todo esto, el artículo 213 de la Constitución de 1933, que a la letra dice: la finalidad de la Fuerza Armada es asegurar los derechos de la República, el cumplimiento de la Constitución y de las leyes y la conservación del orden público. ¿No? Dice igualmente el autor que, de hecho, las constituciones convirtieron a la Fuerza Armada en el garante del sistema político nacional. Una persona como el doctor Castro, con profundos conocimientos, con la experiencia ya de haber transitado por puestos importantes dentro de nuestra política en el sector defensa y en el sector de la inteligencia nacional, él lo dice. Las constituciones convirtieron. O sea, los militares no nos convertimos porque simplemente teníamos el deseo de hacerlo en los garantes del sistema político. No, las constituciones convirtieron a los militares. Ahora, esta contundente afirmación tiene relación con el concepto de tutelaje militar. Y mi punto de vista no es necesariamente coincidente con el que expresa el doctor Castro. Nosotros no nos convertimos en los jueces supremos de los problemas nacionales, ni usurpamos el rol de árbitros de las crisis políticas. Sí los fuimos, pero no lo usurpamos. Actuamos en función de las responsabilidades que nos otorgaba la Carta Magna. Teníamos la obligación constitucional de cautelar los derechos de la República. Ahora, hago una acotación. Estoy convencido que mi interpretación dará lugar a posiciones en este mismo escenario antagónicas y contradictorias. Usted está loco, usted está... Hago una acotación. Estoy convencido que mi interpretación dará lugar a posiciones en este mismo escenario antagónicas y contradictorias. Usted está loco, usted está equivocado. Esa es la forma como ustedes lo ven, que es diferente posiblemente a la forma como lo vemos los militares, o por lo menos en mi calidad de militar. Esas diferencias son las que tenemos que superar. Esos diferentes enfoques tenemos que superar. Entonces, yo no creo haber incurrido en errores, que pueden haber existido, sí, pero en el cumplimiento de lo que ustedes me ordenaron. Por eso digo que mi interpretación dará lugar a posiciones antagónicas, y esa es precisamente mi intención: promover un debate para superar uno de los múltiples obstáculos que dificultan un mayor y mejor entendimiento entre civiles y militares. Y el doctor rescato, para terminar, una entrevista que ha hecho el doctor Jaime Castro a raíz de esta presentación. Leo lo siguiente: determinados sectores políticos enquistados en el aparato del Estado tienen un afán de revancha contra las Fuerzas Armadas y buscan doblegarla sin considerar que el debilitamiento de los institutos armados deteriora la seguridad del país, aseguró y afirmó Jaime Castro Contreras, politólogo y ex viceministro de Defensa. Existe un afán de revancha para ver cómo se doblega las Fuerzas Armadas. Y actualmente, dice, no hay una comprensión cabal de la defensa nacional. Esto que dice, nosotros los que hicimos un acto de insurgencia para devolverles a ustedes la dignidad democrática que se merecen como ciudadanos, seguimos sufriendo esto. No hay voluntad política para reconocer realmente, no el mérito. Si no les parece mérito, no hay mérito. Pero por lo menos la restitución de los derechos que fueron conculcados por un gobierno usurpador, que hoy día está 25 años preso. Muchas gracias, Jaime. Eso es todo.